innovadores reciban los Exceltis Perú y de la Asociación Peruana de Endometriosis. Agradecemos su asistencia a este segundo módulo de este importante programa de educación médica continua de acción en endometriosis. En esta oportunidad contaremos con la presencia y ponencia del doctor José Negrón Rodríguez. El doctor José Negrón Rodríguez es especialista en ginecología, es director del Centro de Endometriosis y Dolor Pélvico y es vicepresidente de APENDO. Comentarles que Exceltis es una compañía que participa mucho en actividades de educación médica continua, por lo tanto nosotros agradecemos a la Asociación Peruana de Endometriosis que nos haya solicitado el auspicio para este evento, por lo cual estamos muy contentos. Como saben ustedes, Exceltis tiene aproximadamente un año en el Perú. Es una compañía europea que comercializa en países de alta vigilancia sanitaria y que quizás ha sido la primera compañía farmacéutica en llegar al Perú con hormonas, con estudios de bioequivalencia in vivo, lo cual nos hace contar con productos idénticos e intercambiables a los innovadores. En estos momentos ustedes ya cuentan con un producto para la especialidad, para la indicación específicamente, sobre todo para la indicación de endometriosis, que es el producto Daljet, es Dinojet de 2 miligramos y ya lo tienen disponible en todas las cadenas más importantes del país a nivel nacional. Ok, entonces, sin más por el momento, agradecemos nuevamente su presencia, agradecemos la presencia del doctor Negrón y daremos curso a su ponencia. Un detalle adicional, por favor, al pie de su pantalla ustedes tienen un icono por donde podrán hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Al final de la ponencia del doctor Negrón tendremos 15 minutos aproximadamente para poder responder sus preguntas. De antemano, gracias a todos y dejo con ustedes al doctor Negrón. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Primer término, quiero agradecer a Laboratorios Exceltis, a la Sociedad Peruana de Endometriosis, por la oportunidad de darme para desarrollar este tema y compartir con mis colegas. En segundo lugar, quiero decir que no tengo ningún conflicto de intereses y por tanto lo que van a escuchar es mi opinión. Bien, el tema que vamos a tratar ahora, continuando con la educación médica continua en el tema de endometriosis, es la parte del tratamiento quirúrgico de la enfermedad endometriósica. En la década del 90 del siglo pasado, sufrió una serie de cambios en el concepto, el tratamiento y la forma de ver de la enfermedad endometriósica. Cuando aparece este primer artículo del profesor Cornil, donde nos hablan de profundidad lesional de la enfermedad endometriósica. 7 años después, la doctora Nisol con el profesor Donet presentan este segundo paper, donde nos hablan que la endometriosis peritoneal, la endometriosis ovárica y los nódulos adenomiósicos del septum recto vaginal son 3 enfermedades totalmente diferentes. Estos 2 artículos que aparecieron en esa década cambiaron radicalmente la visión del manejo, el tratamiento y la parte de investigación de lo que es la enfermedad endometriósica. Pero, ¿qué cosa es endometriosis? Tradicionalmente hablamos de endometriosis en función de la teoría de Sampson y diagnosticamos endometriosis desde el punto de vista anatomopatológico cuando tenemos el tejido ectópico o el estroma glandular estromal fuera de la cavidad uterina. Pero endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, pero no solamente es eso, es un proceso inflamatorio crónico donde hay una sobreproducción de citoquinas, elementos proinflamatorios, pero también hay elementos que producen neoangiogénesis,
como el factor vascular endotelial, elementos que producen neurogénesis y como resultado final hay formación de adherencias, fibrosis, dolor pélvico crónico y muchas veces se compromete la fertilidad. Bien, en los últimos años también se está tratando de adicionar el concepto de fibrosis a la enfermedad endometriósica, porque muchas veces puede no verse el tejido glandular estromal en la muestra, sino solamente fibrosis. Bien, acá podemos observar los tres fenotipos de la enfermedad endometriósica en este gráfico: la endometriosis peritoneal superficial, la endometriosis ovárica y la endometriosis infiltrativa profunda. Comparten una patogénesis similar, probablemente la endometriosis superficial y la endometriosis ovárica, pero no necesariamente la endometriosis profunda. ¿Tienen síntomas diferentes? Sí, tienen síntomas diferentes y algunos en común. Y obviamente el manejo clínico y sobre todo quirúrgico es totalmente diferente. Bien, hablemos de prevalencia. En una data de 1.230 casos de la Universidad de Sao Paulo, se encuentra más o menos alrededor del 60% de endometriosis superficial y ovárica, pero lo importante es que el 40% de esta data es endometriosis profunda. ¿Dónde se localiza principalmente la endometriosis profunda? Principalmente se localiza en la región retrocervical, en un 29%, y sobre todo en la zona intestinal. Hablamos básicamente en la región rectosigmoidea, alrededor del 90%, y vesical 5%, vaginal 5%, y en zonas extrapélvicas en menor proporción. Una cosa importante es tener en cuenta cómo se diagnostica y en qué tiempo se diagnostica. Lastimosamente, repito, esta es una enfermedad que se diagnostica en muy largo tiempo. Como podemos ver en ese cuadro, endometriosis profunda, en esa data paulista, el promedio desde el inicio de síntomas hasta que se haga el diagnóstico de la enfermedad, un promedio de casi 8 años. En cambio, la endometriosis que no es profunda demora más o menos alrededor de 6 años. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cuándo operar endometriosis profunda? El tiempo desde que empezaron los cambios ha sido muy importante y resumimos en esta diapositiva y nos preguntamos ¿qué cosa ha cambiado? Y definitivamente ha cambiado mucho. 1. El conocimiento y comprensión de la enfermedad endometriósica. Al inicio hablaba de lo que llamamos profundidad lesional y los fenotipos de la enfermedad endometriósica. Tenemos que entender que esta es una enfermedad sistémica, que esta es una enfermedad multiorgánica. Por tanto, debemos tener en cuenta estos aspectos. Lo otro importante que ha cambiado en el manejo de esta patología, sobre todo el manejo quirúrgico, es el conocimiento profundo de la anatomía quirúrgica. También ha ayudado tremendamente, sobre todo en el planeamiento quirúrgico, las imágenes como medio de diagnóstico, que nos va a permitir hacer un adecuado planeamiento quirúrgico. También el impacto de la cirugía mínimamente invasiva, con los equipos, a tener una mejor visión y sobre todo a utilizar nuevas formas de energía, que nos ha permitido hacer el tratamiento de las formas complejas de la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es mejorar la vida de estas mujeres que sufren esta terrible enfermedad y sobre todo las que desean reproducirse, que puedan alcanzar el proceso reproductivo al tener su bebé. ¿Cuál es la necesidad de mejorar la estrategia en el tratamiento quirúrgico de la endometriosis profunda? Hay que entender algunas consideraciones, saber de la prevalencia de la enfermedad, hacer una evaluación clínica exhaustiva y sobre todo la importancia y el correlato de las imágenes en la extensión de la enfermedad y dar la información preoperatoria al paciente. La información es esencial porque el paciente
o la paciente debe saber exactamente lo que tiene, lo que se planifica hacer, los pros, los contras, los riesgos, las complicaciones y sobre todo lo que yo considero en mi práctica diaria, ¿no? El beneficio y la satisfacción. Mucha gente tiene beneficio y está satisfecha, pero algunas tienen el beneficio y no están satisfechas. Bien. Entonces, volvemos nuevamente al concepto de endometriosis profunda. La endometriosis infiltrativa profunda, desde el punto de vista de diagnóstico y de definición, es la endometriosis que tiene una penetración subperitoneal de más de 5 milímetros. Es la que produce la mayor cantidad de síntomas, sobre todo dolor pélvico. Como ustedes pueden ver en el gráfico, ese es un escenario complejo, donde que todo está totalmente adherido. ¿De qué nos valemos para hacer el diagnóstico de enfermedad profunda, de endometriosis profunda? Nos valemos como todos los aspectos de la medicina. Síntomas, los antecedentes es importante, antecedentes de cirugía previa o antecedentes de la paciente si pudo o no concebir. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico y un planeamiento. El diagnóstico, como vuelvo a repetir, empieza con una anamnesis prolija, un examen clínico exhaustivo, la utilización de imágenes, tener una información detallada y sobre todo que nos permita tener el consentimiento informado de la paciente y sobre todo planificar una estrategia quirúrgica. Sobre esos 5 ítems es lo que vamos a desarrollar esta charla. Endometriosis, de lejos, es la causa más frecuente de dolor pélvico en mujeres en edad reproductiva. A manera de anécdota, tengo que decirles que cuando hacía la práctica hospitalaria, veía historias muy gruesas, donde que venían pacientes con historia de dolor pélvico crónico y el diagnóstico era enfermedad inflamatoria pélvica y seguían siendo tratadas por lo mismo. Muchas veces no eran examinadas y a veces cuando se las examinaba se les encontraba un nódulo rectovaginal. Entonces, no olvidar, endometriosis es de lejos la causa más frecuente de dolor pélvico en mujeres en edad reproductiva. Bien, ¿qué síntomas presenta la enfermedad endometriósica? En este cuadro podemos ver los 3 fenotipos de la enfermedad endometriósica con los síntomas asociados: dismenorrea severa, dolor pélvico crónico, infertilidad, disquesia cíclica, disuria cíclica, dispareunia. Y en el margen del lado derecho ustedes pueden ver que todos estos síntomas de una alta porcentaje presentan la enfermedad profunda. Por tanto, es la más sintomática en relación a ello. Hablemos de dolor. La incidencia de endometriosis en la población en general está alrededor del 10%. Endometriosis se presenta entre 40 a 60% en mujeres con dismenorrea severa y obviamente hay una afectación de la calidad de vida. El dolor puede ser no específico, que es lo más frecuente y que se caracteriza por dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico acíclico, o puede ser órgano específico, que nos da una disquesia o nos da una que potencialmente puede está asociado a profundidad lesional. Entonces, si asociamos síntomas y órgano, podemos decir que si tenemos dispareunia, estamos pensando en compromiso lesional en vagina y en ligamentos uterosacros. Si tenemos disquesia, estamos pensando en compromiso colorectal o compromiso intestinal. Si tenemos disuria, estamos pensando en compromiso vesical, pero no siempre es así. Como vamos a ver en adelante, disuria es un síntoma muy importante y no necesariamente significa compromiso vesical. Por tanto, la relación entre el tipo y localización de las lesiones endometriósicas y la severidad de los síntomas no siempre tiene una buena relación y a veces es contradictorio. Bien. He puesto de título error, equivocación, entendimiento.
puede llamar la atención. Todos estamos de acuerdo que la cirugía en la endometriosis profunda debe estar reservada para las pacientes sintomáticas. ¿Pero qué significa la palabra sintomática? Dolor es un síntoma. Puede no solamente ser pélvico. Dispareunia es un síntoma que causa dolor. Y obviamente las pacientes tienen actividad sexual. Hay que preguntar siempre por dispareunia. Disuria, como había mencionado hace unos instantes, no la consideramos como dolor. Sin embargo, es uno de los síntomas más severos. Cuando una paciente nos dice que tiene dolor miccional con la regla, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Puede tener compromiso vesical, pero muchas veces puede estar comprometido la parte nerviosa. Muchas veces puede haber afectación del plexo hipogástrico inferior como causal de este síntoma, y eso sí es una cosa sumamente compleja de tratar. Balonamiento abdominal tampoco se considera como dolor y sin embargo muchas pacientes se quejan de balonamiento abdominal y dolor abdominal. Entonces hay que tener en cuenta este síntoma porque puede tener o estar asociado a riesgo de obstrucción intestinal. Esto muchas veces no se menciona. Riñón silente no causa dolor, a menos que exista una pielonefritis asociada. Y muchas pacientes pierden un riñón por uropatía obstructiva porque un nódulo parametrial ha comprometido o ha comprimido extrínseca o intrínsecamente el uréter y ha dañado el riñón. Hay que tener en cuenta, sobre todo en lesiones laterales, evaluar bien siempre la parte ureteral, la parte renal. Y finalmente, ciática. Pacientes que se quejan de dolor en miembro inferior, ya sea derecho, más frecuente el izquierdo, y que no pueden caminar cuando están menstruando. Pensar en el compromiso de raíces ciáticas. No es una lumbalgia. Si tiene todos los síntomas asociados, es también endometriosis. Y eso no se cura con fisioterapia, sino con cirugía. Y son cirugías altamente complejas. Bien, entonces tenemos este conglomerado de síntomas y signos. En un examen pélvico podemos encontrar una masa, dolor suprapúbico, puede haber antecedentes de hematuria, diarrea, constipación, dolor en el flanco, urgencia miccional, sangrado rectal, dolor abdominal, etc. Importante, el antecedente de cirugías previas. Nunca debemos olvidar de preguntar si la paciente ya tuvo una cirugía previa. Me refiero a la paciente con antecedentes o ya con historia previa de endometriosis. Ver cómo ha sido la cirugía, si ha sido una cirugía convencional o si ha sido una cirugía laparoscópica, si ha sido operada en un centro de referencia o no. ¿Por qué? Porque la primera cirugía es la más importante. Y regreso nuevamente a las primeras diapositivas. La parte conceptual en el manejo quirúrgico de esta patología es de lo más importante. Hay que tener el entendimiento y comprensión de la enfermedad endometriósica cuando operamos a una paciente con endometriosis. Por tanto, la primera cirugía es la más importante. ¿Y por qué? Porque hay una alta responsabilidad del primer cirujano. El primer cirujano debería solucionar el problema, debería hacer cirugía extensiva de la pelvis cuando hay una endometriosis importante en la paciente. Por tanto, debemos tener el concepto de cirugía curativa. Lo ideal es una cirugía. ¿Por qué? Porque la segunda cirugía, si es necesaria, o las que vienen, podría ser altamente desafiante y con alto riesgo de complicaciones intra- y posoperatorias. Y no son escenarios muy agradables para operar. Hay dos circunstancias donde el cirujano puede dañar inadvertidamente. El daño inmediato,
cuando la cirugía es una cirugía demasiado agresiva, hay sobretratamiento para determinada patología endometriósica. Podemos dañar el recto, daño a la función digestiva, podemos producir denervación, dolor, disfunción. Podemos dañar el ovario cuando operamos endometriosis y hacemos termocoagulaciones excesivas, con pérdida de la reserva ovárica y el potencial reproductivo de la paciente. Por tanto, nuevamente, repito y voy a ser insistente a través de la presentación, entendimiento y comprensión de la enfermedad endometriósica. Y el daño tardío, cirujano demasiado prudente, que vacila, que posterga el tratamiento o no da un tratamiento inadecuado. Y es lo que llamamos, perdón, y es lo que llamamos cirugía que no ha sido efectiva, cirugía que ha sido muy puntual cuando el paciente tiene una serie de síntomas. El examen clínico. Vamos a hablar algo del examen clínico. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver el fornix posterior de la vagina. En la margen izquierda podemos ver una vagina nodular arrugada. Eso es endometriosis. En otra paciente podemos ver un nódulo exactamente en el fornix posterior. Y en la diapositiva de derecha inferior podemos ver un nódulo endometriósico que compromete el paracolpium, el parametrio, la vagina, el recto, y solamente lo que vemos es la punta del iceberg. Por tanto, el examen clínico es crucial en el diagnóstico. Hay que examinar al paciente, hay que ponerle el espéculo, hay que hacerle un tacto vaginal, un tacto recto vaginal, etcétera, etcétera. Ver si hay dolor, no hay dolor, examinar puntos dolorosos en la pelvis, examinar el piso pélvico, examinar la espina ciática para ver si hay dolor en la zona, en la zona por donde está pasando el nervio pudendo. Entonces, el examen clínico nos permite hacer un diagnóstico diferencial del dolor, nos permite evaluar el útero. Evaluando con el examen clínico podemos ver si es un útero normal, anteverso, intermedio, retroverso, o si es un útero adenomiósico o si tiene alguna otra patología. Podemos también evaluar la patología anexial y nos permite detectar enfermedad profunda. Entonces, el examen rectovaginal es importante realizarlo porque nos permite la palpación de la nodularidad o engrosamiento en la vagina, como han podido ver en el ejemplo anterior. Nos permite evaluar el recto, el septum recto vaginal, los ligamentos uterosacros, el torus uterinus. Pero no es suficiente para diagnosticar enfermedad profunda. 40% de los exámenes pélvicos son reportados normales. No nos permite ver cuánto es la invasión lesional y no nos permite evaluar la totalidad de la localización lesional, porque muchas veces en endometriosis profunda nos encontramos que es multiorgánica. Cuando comparamos, este es un estudio paulista, cuando comparamos el examen clínico, la ecografía transvaginal y la resonancia magnética para diagnosticar endometriosis profunda, nos encontramos con esto, que solamente podemos diagnosticar alrededor del 60% con el examen vaginal. Por tanto, tenemos que apoyarnos de otros elementos para hacer un diagnóstico mucho más preciso, ver extensión de enfermedad y poder hacer un planeamiento quirúrgico adecuado. Entonces, llegamos a las imágenes. ¿De qué elementos en imágenes nos valemos en forma importante para diagnosticar esta enfermedad? Nos vemos en primer lugar con la ecografía transvaginal con o sin preparo intestinal, la resonancia magnética y otros exámenes para cosas muy puntuales como cistoscopía, colonoscopía, urografía excretoria, tomografía y enema de doble contraste. Pero los elementos principales como imágenes para el diagnóstico es la ecografía transvaginal, la resonancia magnética y algunos otros que están saliendo modernos como algunos aspectos puntuales en tomografía. Bien,
Acá podemos ver una serie de imágenes. La imagen del lado superior izquierdo es una imagen de mi oficina, que tomé en mi oficina a una paciente hace mucho tiempo, donde vemos un tremendo nódulo que compromete el recto bajo y que el margen inferior de la lesión está a 6 centímetros del borde anal. Al medio podemos ver una resonancia donde vemos un gran nódulo que compromete la parte retrocervical e infiltra el recto. Infiltra el recto casi en más del 60%. Acá otro, en la parte superior derecha, otro tomado en mi oficina donde se ve una belleza de nódulo endometriósico infiltrando la submucosa. Una cistoscopía, una colonoscopía en la unión recto-sigmoidea, donde vemos un nódulo en la región recto-sigmoidea, y otro, una colonoscopía donde vemos un gran nódulo infiltrando la válvula ileocecal y el colon derecho. Acá tenemos una uroresonancia, donde podemos ver la ausencia del riñón del lado derecho, confirmado a través de su tomografía. Entonces, ¿es una ecografía común y corriente? No, hay que saber hacerla, hay que saber verla, sobre todo interpretarla. ¿La resonancia magnética es igual? Estamos acostumbrados, los doctores, a leer informes médicos. Si nos dedicamos al manejo y al tratamiento de esta enfermedad, tenemos que aprender a ver imágenes. Tenemos que entrenarnos en ver imágenes. Por tanto, saber entender sobre cómo observamos a través de una imagen la enfermedad y los diferentes aspectos que compromete determinado órgano la enfermedad. Por tanto, la eficacia en el diagnóstico con las técnicas de imágenes es completamente operador dependiente. No todos los radiólogos, no todos los imagenólogos que hacen ecografías están entrenados en ver esto, y esto tenemos que tomar conciencia de ello. Un artículo interesante, también paulista, que la ecografía transvaginal con preparación intestinal es capaz de predecir el número de lesiones en las capas del redo sigmoides en endometriosis profunda y que nos permiten definir la estrategia quirúrgica. Entonces, es diferente tener un nódulo de 2 centímetros o de tener un nódulo de 6 centímetros o tener otro nódulo mucho más arriba. Entonces, es importante este examen. Ahí podemos ver, este examen nos permite hacer un diagnóstico altamente eficaz, con una sensibilidad para lesiones rectosigmoideas de 97 hasta 100% de especificidad, como pueden ver ustedes en el gráfico. Por tanto, es un buen examen. Obviamente, en las manos de las personas que saben hacer esto. Otro artículo interesante, que solamente viendo que la lesión invade la capa submucosa, podemos predecir que ya al invadir la capa submucosa ya tiene más del 40% de compromiso de la circunferencia del recto. Por tanto, nos va a permitir hacer un planeamiento quirúrgico adecuado. Decir a la paciente, señora, usted necesita una resección colorectal o no necesita una resección colorectal. Eso es lo que nos da de información este trabajo. Bien, entonces, vuelvo a repetir. En relación a ultrasonido y enfermedad profunda, se ha reportado una eficacia superior a la resonancia magnética, con una sensitividad de 98% y una especificidad de 95%. Por tanto, diagnostica bien, no se equivoca mucho, pero no es una ultrasonografía regular. Requiere de un equipo experimentado, preparación intestinal, contraste ya sea rectal o vaginal, y puede ocasionar dolor, por tanto, puede no ser factible para todas las pacientes. En relación a la resonancia, nos permite hacer un diagnóstico de endometriosis peritoneal y profunda, sobre todo la del septum recto vaginal. Ve mejor el compromiso de ligamentos útero-sacro, aunque últimamente hay imagenólogos que hacen ecografía que ven perfectamente lesiones con ecografía de los úteros sacros, del torus, etcétera, pared lateral, parametrio. O sea, esto está evolucionando continuamente y debe ir evolucionando cada vez más. Entonces,
volviendo a la resonancia, nos permite ver lesiones pequeñas de menos de 1 centímetro y, lo que yo considero importante, tiene la ventaja de que podemos ver la cavidad abdominal. Entonces puedo ver diafragma, puedo ver otras regiones del abdomen que potencialmente podrían estar comprometidas. Bien, acá algunas imágenes. Podemos ver en un corte transversal un gran nódulo que compromete el retrocervix y que infiltra el recto en una gran proporción. En la diapositiva del lado derecho podemos ver un nódulo de casi 6 centímetros. Es una paciente que tuvimos que operar también, que infiltra el retrocervix. Es una adenomiosis que está infiltrando el retrocervix, infiltra la cara anterior del recto, la submucosa, y está localizado a más o menos unos 6 centímetros del margen anal, o sea, una lesión quirúrgicamente compleja. Bien, finalmente llegamos al consentimiento informado. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de profundidad lesional, el compromiso orgánico de la pelvis, explicamos al paciente y le tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer, cuál es el procedimiento a realizar o los procedimientos a realizar. Tenemos que hablar de los pros, los contras, los riesgos, los beneficios y, como yo digo finalmente, el beneficio de satisfacción. Entonces, eso es importante. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Todo este esquema de planeamiento, de diagnóstico, planeamiento e información al paciente. Porque muchas veces estas cirugías pueden y tienen algunas complicaciones. Y nosotros, si no informamos adecuadamente, si el paciente no está consciente de lo que puede suceder, podemos vernos involucrados en algún problema de tipo legal. Por tanto, debemos ser enfáticos en estos términos. Para eso sirve todo este planeamiento. Bien, acá podemos ver algunos escenarios, diferentes escenarios. Una pelvis congelada, donde no vemos absolutamente dónde está el útero. A la margen izquierda, en el borde inferior, igual. Compromiso intestinal, no vemos el útero. En el borde inferior derecho, compromiso intestinal, una lesión que compromete el intestino, que compromete el ilion, es una lesión que está localizada a 40 centímetros de la válvula ileocecal, perdón, sí, del ilion terminal, 40 centímetros. Tuvimos que hacer resección intestinal en esta paciente. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta y tenemos que avisar todo el procedimiento que vamos a hacer con el paciente y los riesgos potenciales de la cirugía. Bien, entonces nos metemos de lleno a nuestro tema, la estrategia quirúrgica. En endometriosis uno no puede entrar a ciegas. Después de haber hecho una anamnesis prolija, un examen físico exhaustivo, habernos apoyado con las imágenes, haber hecho un diagnóstico de enfermedad lesional y sobre todo, si es multiorgánica, de dónde está ubicada la enfermedad y qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la visión al paciente de que su cirugía debe ser una cirugía exhaustiva, debe ser una cirugía extensiva de la pelvis y donde hay enfermedad debemos retirar la enfermedad. Ese es el concepto del manejo quirúrgico de esta enfermedad. Una sola cirugía. No siempre podemos alcanzar ese objetivo. Por tanto, la estrategia quirúrgica la dividimos en dos partes. Esto es la visión que tiene el profesor Arnaud Vattier. Una estrategia general. La estrategia general es, nuevamente repito, comprensión y entendimiento de la enfermedad endometriósica. Adhesiolisis, la exposición de la cavidad pélvica. No podemos operar en una enfermedad compleja si no tenemos una exposición adecuada. Identificación de los uréteres, disección de los espacios pararectales y reevaluación de las lesiones. Ver si lo que estamos haciendo es lo adecuado o no. Y una estrategia específica cuando hay compromiso vesical, cuando hay compromiso en el uréter, en el intestino, en la vagina o en los ligamentos uterosacros o en zonas extrapélvicas. Acá hay una serie de fotos de una cirugía que tuvimos que realizar, donde que
este cuadro, en esta fotografía, vemos ahí el domo uterino y toda una pelvis totalmente congelada. En esta otra diapositiva del centro, lo que estamos es viendo, tratando de ver el cul-de-sac, pero está totalmente obturado. Esto es para mostrar las lesiones iniciales. Y empezamos con la adhesiolisis, separar los ovarios y suspenderlos. Nosotros utilizamos una aguja para suspender los ovarios porque ya no tenemos el T-lift, antes utilizamos el T-lift. Entonces, esto nos permite tener una adecuada exposición de la pelvis, que nos permite hacer una ureterolisis, o sea, tenemos un buen acceso a la pared lateral, podemos ver exactamente el uréter, los nervios, podemos hacer cualquier procedimiento quirúrgico en el parametrio con una visión adecuada para evitar cualquier complicación o cualquier lesión de alguna estructura que comprometa la zona. Bien, en esta paciente, por ejemplo, se hizo una resección discal, tenía compromiso un nódulo de más o menos 3 centímetros en la cara anterior del recto, que era dependiente de una resección discal, como pueden ver ustedes acá, y esto es el aspecto final de la cirugía, ¿no? Una gran exposición del parametrio en este lado derecho, en este lado izquierdo, acá es el lado derecho, con las estructuras correspondientes. Bien, si me permiten, un par de minutos para pasarle un par de cirugías. Tenemos un par de minutos. Es una paciente con una endometriosis profunda, ya diagnosticada con ecografía transvaginal y resonancia, pero que en la laparoscopía aparentemente no vemos tal compromiso, ¿no? Una persona que no está vinculada con el tema dice, no, tiene unas pequeñas adherencias, libero los ovarios y se acabó. No, tiene endometriomas bilaterales, tiene adherencias laxas, ¿no? Acá hay una gran depresión en el peritoneo. Una vez que hemos hecho la adhesiolisis, suspendemos ambos ovarios y vemos la lesión. Gran compromiso retrocervical y parametrial en el lado derecho. Empezamos abriendo el retroperitoneo para hacer la ureterolisis y abocarnos directamente a la disección de la zona lateral, de la pared lateral. Acá podemos ver el uréter que no está en su posición habitual, por tanto tenemos que tener mucho cuidado, disecarlo adecuadamente sin desvascularizarlo para no lesionarlo, ¿no? Es una disección profunda de la pelvis, estamos en el parametrio con sus estructuras, ¿no? Acá podemos ver el uréter, acá estamos haciendo la resección de toda esta zona fibrótica nodular. Voy a avanzar un poco más. Acá podemos ver la zona del parametrio lateral, esta es la zona que corresponde al ligamento cardinal. Acá estamos viendo la arteria uterina y el túnel ureteral y vemos un gran nódulo que está comprometiendo el parametrio lateral y el parametrio posterior. Siempre, por lo menos, debemos tener en cuenta que esta zona es el espacio pararrectal medial o también llamado el espacio de Okabayashi. Acá estamos haciendo, este es el nervio hipogástrico inferior, estamos haciendo neurolisis del nervio porque está comprometido por esa fibrosis. Y pueden ver el gran compromiso de la pared lateral izquierda. Vamos a entrar en el espacio, en la fosa pararrectal, un poco más en profundidad para acceder al espacio recto vaginal. Bien, sigo avanzando por acá. Estamos ya en el lado derecho, haciendo la ureterolisis y abocándonos a todo lo que es la pared lateral. Acá ya podemos ver la arteria umbilical obliterada. Ven ustedes la fibrosis marcada en la zona de la pared lateral. El uréter está comprometido
Por tanto, tenemos que hacer una ureterolisis muy cuidadosa para no lesionarlo, porque este nódulo, esta fibrosis nodular, compromete a la arteria uterina y compromete al uréter. Acá tenemos el uréter, acá tenemos la arteria uterina. Estamos totalmente separando este gran nódulo que estaba comprometiendo el uréter y separándolo acá de la arteria uterina. Esta es la arteria uterina y acá tenemos el uréter. Ya el nódulo ha sido escindido. Ahora nos vamos al parametrio posterior. Acá estamos haciendo neurolisis. Este es el nervio hipogástrico, el que está siendo separado discretamente por esta pinza del asistente. Y acá estamos liberándolo de este nódulo, de esta fibrosis que compromete el ligamento uterosacro y que había involucrado al nervio hipogástrico. Debemos tener en cuenta que esta es la zona de la pars nervosa, o sea, la zona de los nervios, en el espacio de Okabayashi. Acá estamos ya en la parte del espacio recto vaginal, ¿no? Para tratar de retirar todo lo que es el torus comprometido por la fibrosis, como ustedes pueden ver. Bien. Esa es toda la fibrosis y este es el escenario al final de la cirugía, o sea, una cirugía extensiva de la pelvis con preservación de sus estructuras, preservación nerviosa, uréteres, etcétera, etcétera, ¿no? Acá voy a congelar para poder ver el uréter, el nervio hipogástrico, y sus ramas del nervio hipogástrico, plexo hipogástrico inferior, espacio recto vaginal. Toda esta zona es el espacio de Okabayashi. Bien, y finalmente este otro vídeo, para que vean la secuencia diagnóstica en esta paciente, ¿no? Esta es una ecografía de la oficina, donde podemos ver un gran nódulo que compromete más del 60% de la circunferencia intestinal. Acá vemos la resonancia. El gran compromiso y sobre todo que está 5 o 6 centímetros del margen anal. A esta paciente se le hizo una resección anterior que quedó en el rango de baja a ultra baja, porque al final el margen de la sutura quedó a 3,5 centímetros del margen anal, o sea, una resección ultra baja. Ese es el escenario quirúrgico. Podemos ver el gran compromiso intestinal, compromiso de ambos ovarios, hay hidrosalpinx, es una pelvis obturada, es un cul-de-sac obturado, una pelvis congelada. Bien, vamos a ir avanzando, perdón, disculpen. Vamos a ir avanzando, empezamos con la movilización del recto sigmoides hasta el ángulo esplénico, la exposición de ambos ovarios, la exposición de la pelvis con la suspensión de ambos ovarios, la ureterolisis, tanto derecha como izquierda, porque las lesiones laterales muchas veces comprometen el uréter. Por tanto, tenemos que visualizar adecuadamente el uréter,
sin comprometerlo, sin dañar su vasculatura, que su vasculatura principal está en la serosa que lo cubre. Acá podemos ver los vasos rectales superiores, la fascia de Tolt y todo el uréter, su meso y sobre todo la serosa que lo cubre, donde está su vasculatura. Acá estamos viendo el desarrollo del espacio pararrectal derecho. Ya el recto está totalmente libre y vamos a empezar el abordaje de la lesión que compromete el recto cervix y compromete la cara anterior del recto. Ese es el escenario quirúrgico. Hay que ir muy lentamente, replanteando en cada momento, revisando las estructuras. Acá, por ejemplo, vemos el mesorrecto, ya la parte final del mesorrecto. La parte final del mesorrecto nos marca el inicio del recto bajo. Vamos a hacer una resección intestinal, una resección colorectal. Acá podemos ver la preservación de los nervios, el nervio hipogástrico inferior izquierdo, derecho. Este es el espacio retrorectal con la fascia de Waldeyer. Estamos retirando el nódulo que habíamos observado en el examen vaginal, lo estamos retirando por vía vaginal. Puede retirarse por vía laparoscópica como una sola pieza en la decisión del recto. Acá tenemos la exposición a través de una pequeña incisión suprapúbica para evaluar la lesión, la magnitud lesional y si hay alguna otra lesión adicional. Y se hace la resección colorectal. En este caso, porque se sabe que iba a ser una resección en el rango de baja ultra baja, se hizo una anastomosis lateroterminal en J para tener el concepto de reservorio rectal. Estamos ahí en ese momento haciendo la prueba neumática, no hay burbujeo, por lo tanto la anastomosis está bien. Como hay dos líneas de sutura, una de la anastomosis rectal y otra vaginal, utilizamos como una forma de prevenir complicaciones, sobre todo en la parte fistulosa, hacemos aumentoprotección. Esto es una aumentoplastía entre las dos líneas de sutura. Utilizamos un sistema de drenaje, ¿no? Y acá estamos preparándonos para la ileostomía. ¿Por qué ileostomía? Porque es una resección rectal en el rango de bajo ultra bajo. Entonces queremos desfuncionalizar el colon. Acá va a estar la bolsa de ileostomía y el procedimiento ha finalizado. Acá tenemos las muestras quirúrgicas. Esta es una resección de más o menos 12 centímetros, donde podemos ver la lesión principal, que mide más o menos 6 centímetros por 3, y otra lesión de 2 por 3 centímetros. Muy bien, esa es la última diapositiva. Y este es el concepto. El desarrollo de un razonable enfoque quirúrgico en endometriosis profunda debe estar basado en este concepto. Primum non nocere. Muchas gracias por su atención y si desean hacer alguna pregunta, estoy para responderles. Gracias.
Muchas gracias, doctor Nerón. Excelente presentación, muy didáctica, muy clara. Tenemos algunas preguntas. Tenemos una pregunta relacionada con la tasa de recidiva post-cirugía de la endometriosis profunda. Preguntan cuál es la tasa de recidiva post-cirugía. En realidad, lo importante es tener el concepto de qué es lo que evaluamos en recidiva. Si evaluamos recidiva lesional a través de imágenes o si evaluamos recidiva por síntomas. Si evaluamos la recidiva por síntomas, la tasa de recurrencia es muy alta si es que no damos tratamiento médico. Por tanto, el concepto, después de hacer una cirugía de esta magnitud, si no hay deseo reproductivo, la paciente debe entrar en tratamiento médico a largo plazo. A largo plazo. Hay una serie de estudios que demuestran tasa de recurrencia, tasa de recidiva. Pero antes de hablar de eso, lo que quiero mencionar es lo siguiente. Dentro de los 3 fenotipos de enfermedad endometriósica, la enfermedad que compromete el ovario, o sea, la endometriosis ovárica o el endometrioma ovárico, es la forma más recurrente de enfermedad endometriósica. Si no damos tratamiento, la tasa de recurrencia a los 2 años es 20% y a los 5 años es más del 50%. Por tanto, debemos dar tratamiento médico y sobre todo explicar al paciente, porque ahí viene muchas veces la maledicencia. Y perdone que utilice este término, ¿no? Si no explicamos al paciente o si el paciente no entendió, otra vez le va a volver a crecer en poco tiempo otro endometrioma. Entonces, es importante tener el concepto claro. Cuando hablamos de enfermedad profunda, está en función de la escisión lesional. Si ha sido una escisión lesional extensiva, teniendo el concepto de, como tienen los oncólogos, de citorreducción, en este caso sería de una cosa parecida, ¿no? La tasa de recurrencia es baja, es menos del 5%, aunque en algunas series a los 5 años reportan hasta 30% de recurrencia sin tratamiento médico. Cuando dan tratamiento médico, la tasa de recurrencia es menos del 15%. Muchas gracias, doctor Negro. Tenemos otra pregunta. Excelente presentación, lo felicitan. Doctor, ¿cuál sería su recomendación para una paciente de 30 años, sin hijos, sin actividad sexual, con 3 cirugías previas por endometrioma en ambos ovarios y que ha hecho recidiva? Yo preguntaría, antes de eso, ¿cuál es el síntoma del paciente? Puede estar asintomática. O sea, vuelvo a repetir, se opera a una paciente cuando tiene síntomas. Cuando tiene síntomas. Entiendo de que si ha sido operada 2 o 3 veces es porque tiene dolor pélvico. Vamos a suponer que sea así. Si ha sido operada de endometriomas ováricos 2 veces, entonces uno tiene que preguntarse cuál ha sido la visión quirúrgica en su primera y en su segunda cirugía. Y vuelvo a repetir, ese es el escenario que yo veo con mucha frecuencia en mi práctica diaria, Pacientes que son operadas de endometriomas ováricos, donde solamente son operadas de eso, donde hacen una escisión de la pseudocápsula del endometrioma y se acabó la cirugía. O sea, no se ha visto si hay endometriosis profunda asociada, no se sabe si hay compromiso intestinal, parametrial, retrocervical, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema, vuelvo a repetir, es eso. Un diagnóstico adecuado y un planeamiento quirúrgico adecuado. Y preguntarse, perdonen lo que voy a decir, y ser honesto, ¿estoy preparado para este escenario o no estoy preparado para este escenario? De eso se trata. No es el endometrioma, no es el quiste endometriósico, es la enfermedad endometriósica. Si hablamos específicamente de endometrioma ovárico, ¿no? Preguntar, ¿duele o no duele? Y si duele, está asociado a enfermedad profunda, porque lo que duele es la enfermedad profunda.
Entonces, si hay dolor, tengo que buscar enfermedad profunda. Sabemos que más del 70% de los endometriomas ováricos que causan dolor tienen compromiso intestinal. Por tanto, tengo que buscar enfermedad profunda y preguntarme, ¿estoy preparado para este escenario? ¿Qué pasa si encuentro un nódulo en el parametrio? ¿Estoy preparado para hacer una parametrectomía? ¿Estoy preparado para hacer un shading? ¿Estoy preparado para hacer un disco? Entonces, la cosa se va haciendo más compleja, ¿no? Se va uno haciendo todo un esquema mental y responderse a las preguntas que, como debe hacerse cuando uno decide hacer una cirugía. Gracias, doctor Negrón. Acá tenemos otras preguntas. En ocasiones llegan por emergencia pacientes con abdomen agudo quirúrgico y en el acto operatorio nos encontramos con endometriosis profunda. ¿Cuál es su recomendación a los médicos intervinientes? La recomendación es esa, siempre preguntar al paciente cuándo empezó el dolor, cómo empezó el dolor, preguntar sobre las reglas, si hay dismenorrea. Utilizar una cosa sencilla, lo que yo utilizo todos los días en mi oficina, la escala visual análoga, de 0 a 10, ¿cuánto duele? ¿En qué momento es el dolor? Si hay dolor cíclico, si hay dolor acíclico, si cuando viene el periodo menstrual hay alteración del proceso evacuatorio, hay diarrea, hay constipación, hay rectorragia, hay dispareunia, hay disuria, hay balonamiento intestinal. El escenario sucede todos los días, pacientes que son intervenidas por apendicitis porque tienen dolor en el cuadrante inferior derecho y resulta que es una endometriosis, un endometrioma ovárico o una cosa asociada a enfermedad endometriósica. Puede también ser una apendicitis endometriósica, ¿no? Que también ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? O sea, creo que cada patología tiene una forma de presentación y creo que está en la evaluación clínica y sobre todo la suspicacia, la perspicacia y la experiencia de la persona que ve al paciente, el colega que ve al paciente, para tomar una decisión de qué va a operar y qué no va a operar. En eso está la respuesta, ¿no? Gracias, doctor Negrón. Acá hay más preguntas. ¿El manejo quirúrgico es diferente cuando se ingresa como electiva o de emergencia? ¿Recomienda el tratamiento médico previo a la cirugía de la endometriosis profunda? Una pregunta interesante, muy interesante. Bien, respondo en lo siguiente. Creo que hay muy pocas situaciones en la cirugía de la endometriosis, sobre todo en la endometriosis profunda. Tal vez una de ellas podría ser compromiso ureteral que está dañando un riñón, eso es una urgencia, ¿no? O un cuadro suboclusivo intestinal importante, que muy pocas veces llegan a oclusión. Por tanto, si lo vemos ya no como árbol, sino como bosque, endometriosis no ha lugar a la emergencia. Muchas veces dicen, ¿se rompió un endometrioma? Sí, pues se rompió, hay que evaluar bien al paciente. Ya se rompió. Va a producir un cuadro irritativo, etcétera, etcétera, pero me permite evaluar ciertas cosas, me permite tener una visión de lo que voy a hacer. Entonces, en mi opinión, uno tiene que, en esta patología, ser muy acucioso. ¿Por qué? Porque de eso depende el futuro del paciente. De eso depende que mejore su calidad de vida. De eso depende el proceso reproductivo, si es que tiene necesidad reproductiva. Yo sé que son decisiones difíciles de tomar, pero en mi opinión no ha lugar a entrar a una emergencia en endometriosis, más aún en endometriosis profunda. ¿Por qué? Porque tiene que tener un planeamiento quirúrgico adecuado, y el planeamiento quirúrgico adecuado está en un buen examen clínico, examen físico, imágenes y saber lo que voy a hacer. Bien, en función del tratamiento médico previo, yo habitualmente no doy tratamiento médico previo, lo que sí doy es tratamiento médico post cirugía, sobre todo a largo plazo en las pacientes
que no tienen deseos reproductivos. Y en las que tienen deseo reproductivo, el tratamiento médico postquirúrgico es por corto plazo, 2 o 3 meses máximo, y después empieza la visión reproductiva, ya sea en forma espontánea, si es que tiene buena cavidad uterina, buenas trompas, buena reserva ovárica, la dejo en espontáneo, obviamente de acuerdo a esos puntos que dije, o si no, simplemente van a reproducción asistida. Gracias, doctor Negrón. Cuando existe compromiso intestinal de la endometriosis, ¿recomienda usted ingresar acompañado de un cirujano general? Una pregunta interesante. Pregunta muy, muy interesante. Como ha podido ver, la pelvis es una cavidad muy compleja, donde está el aparato, está colon, aparato reproductor, vías urinarias, nervios, vasos, es muy complejo. Entonces, mi visión, por ejemplo, es un enfoque multidisciplinario. Pero ¿quién es el que comanda? ¿Quién es el que tiene la visión del manejo? El ginecólogo. El ginecólogo. Pero la persona, el profesional, ya sea urólogo, cirujano colorectal, el cirujano general, tiene que tener el entendimiento y la concepción de lo que es enfermedad endometriósica. Yo siempre discrepo a veces, muchas veces cuando me preguntan esto, ¿no? Y porque escucho, ¿no? Entré a operar una endometriosis y me encontré con esto y llamé al cirujano. La pregunta es, ¿ese cirujano que llamaste tiene visión de enfermedad endometriósica? ¿Tiene concepto de lo que tiene que hacer? ¿Por qué? Porque no es seccionar un colorecto, no es seccionar un intestino. Hay que ver la parte funcional de eso. Hay que saber qué hacer en cada circunstancia. ¿Tiene todos los datos para decidir en ese momento? Muchas veces no, porque lo llaman de emergencia. Por tanto, vuelvo a repetir, uno tiene que tener el concepto de lo que es extensión de enfermedad. En relación a extensión de enfermedad, uno tiene que hacer el planeamiento quirúrgico adecuado. Y si no está en su competencia, bueno, tomar las medidas adecuadas para el caso. Ahora, por ejemplo, nosotros como centro tenemos un equipo multidisciplinario, pero estamos preparados para todas las contingencias. Y de eso se trata, porque es la seguridad que le debemos dar al paciente. Entonces, tienes que tener un entrenamiento en hacer una ureterolisis, preparar un uréter, tienes que tener un entrenamiento para hacer una resección intestinal, hacer un shaving, hacer un disco, ¿cómo han podido ver ustedes? El cirujano colorectal o el cirujano general está ahí, va a hacer una ileostomía, la hace mejor que tú, perfecto. Va a movilizar grandes extensiones de colon, para eso está. Entonces, la visión multidisciplinaria. Hay que hacer, por ejemplo, si hay un gran compromiso ureteral y necesitas hacer un psoas hinge o hacer un body flap. Obviamente, para eso tienes un urólogo en tu equipo, porque eso no se hace todos los días. Por tanto, mi visión de manejo es una visión multidisciplinaria. Muchas gracias, doctor Negrón. Buenas noches. ¿El tratamiento quirúrgico de la endometriosis mejora la infertilidad o solo mejora el dolor? Gracias. Bien, una pregunta interesante. Las pacientes que tienen enfermedad endometriósica, sobre todo la forma profunda, la gran mayoría tienen afectada la calidad de vida. Muchas de ellas tienen necesidad de reproducirse. ¿Cuál es la visión de la cirugía en este escenario? La visión de la cirugía es darle calidad de vida, mejorar su calidad de vida. Por tanto, planeamiento quirúrgico adecuado. ¿Cuál es su compromiso lesional? Punto 2. Desea reproducirse, ¿no? Mejorar la pelvis, mejorar la estructura anatómica de la pelvis, mejorar la relación findrio-ovárica para que pueda, o ya sea reproducirse espontáneamente
o en forma asistida. Entonces, esa es la visión del manejo quirúrgico de la enfermedad endometriósica. La cirugía de la enfermedad endometriósica ha lugar para solamente dos escenarios: calidad de vida y o fertilidad. Ok, muchas gracias. En una pelvis congelada por endometriosis, ¿qué porcentaje de liberación de las estructuras tiene usted dentro de su experiencia? Ese es mi escenario en casi todas las cirugías. ¿Por qué? Porque veo pacientes que ya han sido operadas previamente. O sea, no son pelvis muy agradables quirúrgicamente. Y obviamente es una cirugía densa, compleja, que toma tiempo, con riesgo lesional incrementado, y esas son cosas que siempre conversamos con los pacientes. Y obviamente tiene una técnica, una estrategia, como he mencionado, ¿no? Repito, la visión de comprensión de la enfermedad, exposición, ureterolisis, disección de espacios, pararrectal, paravesical, etcétera, etcétera. El argumento quirúrgico que uno necesita, estar dispuesto a solucionar complicaciones si es que se presentan, o evitarlas, que es lo más importante, evitarlas. Y eso, el evitarlas, nos permite el conocimiento profundo de la anatomía pélvica. Pero hay una estrategia, hay un planeamiento. Siempre empezar por la zona no comprometida hacia la zona comprometida. Por eso es que movilizamos el colon recto, el recto sigmoides, el colon sigmoides, porque habitualmente por ahí casi no hay lesión. Entonces tenemos que ir avanzando, entrar al retroperitoneo, visualizar el uréter para no lesionarlo, tener mucho cuidado con los vasos ilíacos o el infundíbulo pélvico, tener cuidado con el nervio hipogástrico. Entonces es todo una cosa que en la mente del cirujano que está operando en ese momento tiene que tenerla así totalmente claro. Tiene que tenerla totalmente claro. Y la persona que lo asiste debe entender lo que está haciendo, o sea, es lo que yo llamo como si fuera una sinfónica, ¿no? Cada uno en su momento. Ok, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿considera usted que el tamaño del endometrioma es indicación para una cirugía? Siempre preguntan sobre el tamaño. Yo una vez también pregunté sobre el tamaño y porque me llamaba la atención que se lee en las guías, en las revistas, menos de 4 o más de 4. Y yo me pregunto, ¿y quién puso 4? ¿Hay una data que nos diga que por encima de 4 se opera mejor, por encima o menos de 4 se opera menor? En realidad, el tamaño muchas veces puede ser irrelevante. Y si voy al concepto del profesor Ivo Brosens, que es una autoridad mundial en endometriosis, que publicó mucho, que ha publicado mucho sobre fisiopatología de esta enfermedad. Por ejemplo, el doctor Ivo Brosens dice que independiente del tamaño, un endometrioma tiene que ser operado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque daña la estructura ovárica, no solamente per se, sino por los productos tóxicos que produce. Bien, hablando puntualmente en relación a la pregunta, ¿no? Yo pienso, y lo voy a responder en estos términos, no es el tamaño, es de qué se queja el paciente. ¿Cuál es la edad de la paciente? ¿Es diferente si es una adolescente? ¿Es diferente si es una mujer en edad reproductiva o si es una mujer perimenopáusica? 3 escenarios totalmente diferentes, con una visión totalmente diferente de manejo. Entonces, repregunto, ¿de qué se queja el paciente? Puede no tener dolor, puede no tener dolor porque la vas a operar, no tiene dolor. Entonces le recomiendas tratamiento médico, recomiendas preservación ovocitaria, etcétera, etcétera. Volviendo a repreguntar, ¿cuáles son las necesidades del paciente? Muchas gracias, doctor Negrón. Buenas noches. Si tengo una paciente asintomática a quien se le encuentra endometriomas ováricos, ¿se beneficiaría de tratamiento médico con Dinopes? Bien, yo creo que si es una paciente asintomática, por tanto,
preguntaría si hay deseo reproductivo o no hay deseo reproductivo. Si hay deseo reproductivo y es asintomática, le orientaría a preservación ovocitaria. Si no tiene visión reproductiva, le daría tratamiento médico a largo plazo. A menos que tenga alguna sintomatología, o a menos que cuando la vuelva a evaluar en 3 a 6 meses, los endometriomas hayan crecido. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Cuánto se espera descienda el dosaje de hormona antimuleriana o cirugía y el tiempo ideal en que se debe tomar? Bien, interesante la pregunta. Cuando tenemos un endometrioma ovárico sintomático, siempre debemos pedir una hormona antimuleriana antes de la cirugía para saber con qué estamos partiendo. Post cirugía, lo que tenemos que, para hacer un control, debemos hacerlo por lo menos 6 meses después. Antes puede subir, puede bajar, o sea, uno tiene un valor real más o menos recién al 6º mes de lo que ha pasado después del evento quirúrgico. Ok, muchas gracias. En pruebas diagnósticas habló de alta sensibilidad en ecografía. Sí. ¿Debe haber capacitación en ecografía de piso pélvico? ¿Qué porcentaje de endometriosis profunda? En pruebas diagnósticas usó de alta sensibilidad en ecografía. ¿Debe haber capacitación en ecografía de piso pélvico? ¿Qué porcentaje de endometriosis profunda se maligniza? Interesante la pregunta, muy interesante. Bien, definitivamente las personas o los colegas que se dedican a imágenes, si no están entrenados o acostumbrados a ver imágenes en endometriosis profunda, necesitan una capacitación, y todo el que pretenda, digamos, hacer imágenes de eso necesita una capacitación. Hay una serie de estudios que ya se han realizado, ¿no? Hay una serie de data sobre esto, ¿no? En realidad no es tan complejo. Muchos de los estudios dicen que el entrenamiento para una persona que quiere aprender esto es alrededor de 40 exámenes ecográficos donde se puede ver lesiones, ¿no? 40 exámenes, obviamente con alguien que sepa y que le entrene adecuadamente, ¿no? Bien, cada vez se está sofisticando más esto. Por ejemplo, para el grupo italiano y digo en general, la ecografía transvaginal es el gold estándar para ellos. Lo hacen intraoperatoriamente muchas veces y tiene una correlación altamente, una correlación alta con los hallazgos quirúrgicos inmediatos. Lo están publicando, lo publican a cada rato. Hay webinars donde muestran cirugías en vivo, ecografía, la lesión está en el toros, está en esto, compromete el recto, está a tantos centímetros del margen anal, así al detalle, ¿no? Entonces, sí es importante entrenarse en eso. Ahora, si se quiere dedicar a hacer esto, tiene que entrenarse no solamente en pelvis, sino también ver la parte intestinal, la parte renal, la parte diafragmática. O sea, un examen imagenológico debe comprender no solamente pelvis, compartimiento anterior, compartimento posterior, compartimentos laterales, parámetros, etcétera, etcétera, uréter, vejiga, sino colon izquierdo, riñones, diafragma, colon derecho, apéndice, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un enfoque global de lo que es la cavidad abdominopélvica desde el punto de vista de imágenes. Ahora, la parte final de la pregunta era ¿qué porcentaje se maligniza, ¿no? Bien, muy interesante. Hay una relación no muy alta, no muy frecuente, de endometrioma ovárico repetitivo con cáncer de ovario, sobre todo de 2 tipos, ¿no? El cáncer ovárico a células claras y el cáncer endometrioide. Es realmente un porcentaje muy bajo, es menos del 1%,
y sobre todo son lesiones borderline. Yo he tenido la oportunidad también de intervenir pacientes así con esta patología, ¿no? Bien, y la otra cosa es importante también en lesiones colorectales, que hay un porcentaje que algunas de ellas tienden a malignizarse, pero son menos del 1% también. Muchas gracias. En aras del tiempo vamos a darle pase a 2 preguntas más. Creo que todavía tenemos muchísimas más preguntas. Acá tenemos la siguiente pregunta, que es posible la infección secundaria de la endometriosis profunda? ¿Cuál sería el proceder aparte de la antibioticoterapia? No entiendo mucho la pregunta. O sea, que la endometriosis profunda per se causa infección. ¿Eso es lo que entendí? Dice, ¿es posible la infección secundaria de la endometriosis profunda aparte de antibioticoterapia? ¿Qué es lo que usted recomendaría? Ya, bien, respondo lo siguiente. Per se no tiene por qué infectarse. La pelvis se infecta, por ejemplo, si hay, por ejemplo, ¿no?, una aspiración ovocitaria o aspiran un ovocito en una paciente con un endometrioma ovárico. Obviamente sí, el riesgo de hacer una infección pélvica o tener un absceso tubovárico es potencialmente plausible, ¿no? Y pasa, y está demostrado, y está dateado eso, ¿no? Pero la endometriosis per se no es un proceso infeccioso, es un proceso inflamatorio crónico, cierto, sí, pero no es un proceso infeccioso. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches y felicitaciones, doctor Negrón. ¿Qué recomienda en los hidrosalpinx moderados a severos asociados a endometriosis? Bien, pregunta difícil de responder. Bien, respondo de esta manera, ¿no? La visión, cuando tenemos que operar a una paciente con una endometriosis severa, una endometriosis profunda que compromete ovarios, y sobre todo cuando hay compromiso ovárico importante, generalmente está asociado casi en el 80-90% con hidrosalpinx. Y hidrosalpinx puede ser leve, moderado o severo. Entonces, me remito nuevamente a la anamnesis. ¿Cuál es el deseo del paciente? Si tiene deseos reproductivos, yo tengo que sopesar en la balanza cuánto de beneficioso va a ser este hidrosalpinx severo. Si es un hidrosalpinx severo, definitivamente no le va a ser beneficioso para su proceso reproductivo. Por tanto, la visión es rescatar la máxima cantidad de tejido ovárico que tengo y eliminar esa trompa que potencialmente le va a causar algún problema en la parte reproductiva, ya sea en forma espontánea o ya sea en reproducción asistida. Pero, ahí está el pero. ¿Qué pasa con el leve o con el moderado? Habitualmente nosotros no sacamos o retiramos, no hacemos exéresis de trompa cuando hay hidrosalpinx leves o moderados. ¿Por qué? Porque mucho de este compromiso inflamatorio está producido por la enfermedad activa de ese momento. Entonces, cuando pasa el efecto inflamatorio, damos el tratamiento supresivo hormonal por 2 o 3 meses con fines reproductivos, a posteriori, entonces muchas veces se normaliza ese cuadro. Obviamente tenemos que hacer una adecuada adhesiolisis, o sea, adecuar la salpinge para que tenga una adecuada relación fimbrio-ovárica, ¿no? Esa es más o menos la visión quirúrgica que tenemos, ¿no? Y que creo que tienen todos los que se dedican a esto. Muchas gracias, doctor. Y acá la última pregunta. Cuando solicita la resonancia magnética, ¿la solicita con contraste o sin contraste? No, habitualmente solicitamos con contraste. Y quiero un par de segundos respecto a esto, ¿no? Cuando uno solicita un examen, siempre me acuerdo lo que me decía un maestro cuando estudiaba el pregrado, decía, ¿no? Soliciten algo que saben ver, que saben leer. ¿No? ¿Qué cosa quiero decir con esto, no? Cuando yo solicito un examen,
si no sé leer, tengo que aprender a leerlo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque no todos los radiólogos también están entrenados en ver lesiones profundas. Y eso ocurre acá y en cualquier otra latitud. Acá en el país, muchos radiólogos no entienden lo que es la enfermedad profunda. Yo he tenido la oportunidad de operar, informes de resonancias totalmente normales en pacientes que tenían enfermedad profunda. ¿Qué cosa me responde eso? Que simplemente no vieron la lesión. Pueden ser expertos viendo cerebro, corazón, músculo, lo que sea. Pero esto es una patología muy específica que necesita entrenamiento en ver la parte lesional. Y ahora, por ejemplo, se va complicando más con el asunto del compromiso nervioso de la enfermedad, que requiere otro tipo de entrenamiento. Y se van desarrollando cada vez técnicas de imagen para ver compromiso nervioso de esta enfermedad. Por tanto, tenemos que seguir estudiando respecto a esto. Entonces, hay uno de las diapositivas que pasé. El diagnóstico por imágenes es operador dependiente. Operador dependiente. Cuando uno ve una resonancia magnética, debemos saber si es un corte frontal, si es un corte transversal, que es T1, que es T2, etcétera, etcétera. Acostumbrarnos a ver imágenes. No dedicarnos a leer informes. Porque el informe puede no ser real de lo que la paciente tiene. Ok, doctor Negrón, muchísimas gracias por su ponencia, muchísimas gracias por responder todas las inquietudes. Bueno, casi todas, de verdad que han llegado más preguntas, pero en aras del tiempo creo que tenemos ya que cortar la cantidad de preguntas. Nuestro agradecimiento a la APENDO, nuestro agradecimiento a los médicos asistentes, y estamos pendientes de la próxima reunión. Muy bien. Muchísimas gracias y que pasen unas buenas noches. Muchas gracias.